Me confirman, por favor, si ven mi pantalla. Sí, sí, profesor. Sí se ve, profesor. Ok. Vamos a empezar con fisiología de la respiración, con los siguientes conceptos claves. ¿Ya? Uno, que la fisiología de la respiración es fundamentalmente el objetivo más importante, es oxigenar la célula o el tejido. O sea, entendamos que respiración es oxigenar la célula o la respiración celular. No estamos hablando simplemente del funcionamiento del sistema respiratorio, del aparato respiratorio como tal. Estamos hablando de una respiración a nivel celular, ¿okay? De cualquier célula del organismo. Para que se cumpla esta respiración celular, fundamentalmente existen algunas funciones respiratorias, como es la función ventilatoria, perfusión, difusión, BQ, transporte y oxigenación celular. Rápidamente decimos que la función ventilatoria es aquella en la cual se garantiza que el oxígeno que se encuentra en el aire llega al alveolo. Recuerden que la respiración es el intercambio del oxígeno y el CO2, por consiguiente nos vamos a concentrar en esas dos moléculas gaseosas, el, el oxígeno y el dióxido de carbono. Función ventilatoria, ¿qué es? Que el oxígeno que está en el aire garantice todos los factores que influyen para que garantice que el oxígeno que está en el aire llegue al alveolo y todos los factores que influyen para que el CO2 que está en el alveolo llegue al aire, básicamente. Esa es la función ventilatoria. Para que exista esa función ventilatoria tiene que haber dos grandes componentes fundamentalmente, ¿no? Tiene que haber el componente de la bomba respiratoria y entiéndase la bomba respiratoria como el centro respiratorio que se encuentra en la protuberancia, tiene que el sistema nervioso en su totalidad tiene que funcionar adecuadamente, no solamente la bomba respiratoria o los núcleos de la respiración, que son los núcleos apnéuticos, neumotácticos, grupo dorsal medular y el ventral medular, sino que también la fibra nerviosa periférica, la placa mioneural, el músculo, la caja torácica, el espacio pleural y el pulmón tiene que expandirse fundamentalmente para que pueda ingresar el aire. Asimismo, tiene que haber una permeabilidad de la vía aérea. De esa manera, con estos dos grandes componentes, el componente de la bomba respiratoria y el componente de la vía aérea, si funcionan adecuadamente, garantizamos que el oxígeno esté llegando al alveolo y garantizamos que el CO2 que está en el alveolo salga al aire, básicamente. Entonces, esa es la función ventilatoria en líneas generales y la vamos a explicar después profundamente cada una de ellas. Esta unidad alveolar es una unidad alveolo-capilar que es una unidad funcional y tiene que ser perfundida con sangre. La perfusión viene del lado derecho, del ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho está recogiendo sangre de la aurícula derecha y la aurícula derecha recoge sangre proveniente de la vena cava superior y la vena cava inferior, que recoge sangre del producto del metabolismo celular en el capilar venoso. Y obviamente llega a la aurícula izquierda, derecha, ventrículo derecho, y por la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada hacia los alveolos. Y ahí estamos hablando de una perfusión del lado derecho del corazón por la compresión del ventrículo derecho, que ejerce una presión sobre la arteria pulmonar, pero esas cavidades derechas son cavidades de baja presión. Entonces estamos llevando la sangre. Entonces la perfusión tiene que ver con esa perfusión que produce por intermedio de la arteria pulmonar. Y luego viene el capilar pulmonar, que viene a ser el intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar, y posteriormente a esa unidad alveolar salen las venas pulmonares. Y las venas pulmonares vienen ricas en oxígeno, trayendo sangre arterial. Esas venas pulmonares van a llegar a la aurícula derecha, fundamentalmente. A la aurícula izquierda, perdón, llevando sangre oxigenada. La aurícula izquierda se contrae y pasa la sangre al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, cuando la sístole, expulsa la sangre por la arteria aorta. Estas cavidades del lado izquierdo son cavidades de alta presión y la sangre sale por la arteria aorta y se distribuye por las diferentes arterias al capilar, a las células correspondientes. Entonces ese es un evento de perfusión izquierda. Entonces se perfunde la célula, ¿no? Y hay un intercambio del oxígeno y el CO2 a nivel celular. Lo mismo que está ocurriendo en el alveolo y el capilar, también está ocurriendo entre la célula y el capilar. Y el oxígeno pasa a la célula,
obviamente ya se produce un metabolismo celular, se consume el oxígeno y como desecho del metabolismo celular sale el CO2 que es recogido en el retorno venoso, los capilares venosos, y estamos hablando del lado derecho del retorno venoso, donde viene la sangre venosa recogida en los diferentes capilares a la vena cava inferior o vena cava superior, dependiendo de la región que venga, y llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y se da el círculo constantemente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de perfusión, estamos hablando de esos dos grandes componentes, el componente derecho y el componente izquierdo. Ambos son perfusiones, diferentes perfusiones, ¿no? Y entonces siempre hay que tener esa perspectiva. Luego viene la difusión. La difusión es en el alveolo, a nivel de la membrana alveolo-capilar y a nivel del capilar célula. En los dos lugares hay difusión, porque es una difusión netamente pasiva por gradiente de presiones entre estas dos moléculas, entre la molécula de oxígeno y la molécula de CO2. Si nos ubicamos en la unidad alveolo-capilar, existe una difusión en donde el CO2 tiene una presión venosa de CO2 mayor que la presión alveolar del CO2. Por consiguiente, el CO2 pasa de la sangre venosa de la arteria pulmonar hacia el alveolo, hasta que se equiparan las presiones en ambos lados de la membrana. En ese momento que las presiones son iguales en ambos lados de la membrana, la difusión deja de continuar porque es un evento pasivo por gradiente de presiones. Específicamente, viene la presión venosa de CO2 a nivel de los capilares de la arteria pulmonar en un valor aproximadamente de 45 milímetros de mercurio. Y en el alveolo, aproximadamente existe una presión alveolar de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Por consiguiente, las moléculas de CO2 se desplazan del capilar hacia el alveolo. Cuando estas presiones son iguales en ambos lados de la membrana, entonces la difusión pasiva se detiene. Y estamos hablando que la presión alveolar va a ser de 40 y la presión arterial de CO2 a nivel de la sangre arterial de las venas pulmonares es de 40 milímetros. Entonces tenemos presión alveolar de CO2 40 y presión arterial de CO2 40 milímetros de mercurio. Con el oxígeno sucede algo inverso, porque el oxígeno va a manejar, desde ya le voy diciendo, una presión arterial de una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Por la sangre venosa de la arteria pulmonar viene molécula de oxígeno a una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Eso hace que la molécula de oxígeno se desplace del alveolo hacia el capilar hasta que las presiones se igualan en ambos lados de la membrana. Entonces, la presión alveolar de 100 miligramos con la presión arterial de 100 miligramos en la sangre arterial de las venas pulmonares. En ese momento la difusión disminuye o se detiene porque se encuentra el punto de equilibrio. Algo similar va a ocurrir, obviamente, en la célula a nivel del capilar celular. La presión arterial de CO2 de 100 milímetros de mercurio y una presión intracelular, ¿no? Que en la cual es mínima, aproximadamente es se calcula que es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio, entonces, más aún, ¿no? 40 milímetros de mercurio, una presión venosa es de 40, de 60, de 60 milímetros de mercurio, va a haber un pasaje del alveolo, perdón, del capilar. Las moléculas de oxígeno van a pasar a la célula y de la célula va a salir el CO2 y va a pasar al capilar. Y eso ya viene por el retorno venoso, con una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión venosa de CO2 de 45 milímetros de mercurio, las que se reflejan a nivel del capilar, al nivel de la unidad alveolo-capilar. Presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y presión venosa de CO2 de 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces la difusión va a ser tanto una difusión a nivel alveolo-capilar a nivel celular. Luego tenemos una reacción BQ. ¿Qué significa la reacción BQ? Que no todas las unidades alveolo-capilares están igual de ventiladas que igual de perfundidas. Va a haber unidades que están más ventiladas que perfundidas, otras unidades están más perfundidas que ventiladas y otras están de igual ventiladas que de igual perfundidas. Y eso es la relación BQ, que va a afectar obviamente las gradientes, va a afectar una serie de eventos que vamos a ir hablando más adelante. Y por último, el mejor transportador de los gases, tanto el oxígeno y el CO2, es la hemoglobina, fundamentalmente, ¿no?
Entonces, esta hemoglobina va a transportar el oxígeno desde el alveolo hasta la célula en su variable oxígeno de oxihemoglobina y va a transportar el CO2 de la célula hacia el alveolo mediante la desoxihemoglobina o también por CO2 disuelto o también por bicarbonato. El CO2 se transporta en tres maneras. El oxígeno se transporta de dos maneras, uno en la hemoglobina y uno disuelto. El más importante es en la hemoglobina. Y el CO2 se transporta desde la célula hacia el alveolo de tres maneras. Una con la hemoglobina, que es la desoxicarboxiemoglobina, otra es el CO2 disuelto, y la tercera y más importante es como bicarbonato. Y esta última, cuando el CO2 se transporta con bicarbonato desde la célula hacia el alveolo, hablamos de una hemoglobina reducida que ya vamos a explicar más adelante. Y por último, la oxidación celular es el aporte que nosotros le mandamos a la célula de oxígeno para que esta célula produzca un metabolismo basal. Y de acuerdo a ese metabolismo hay un consumo de oxígeno y por consiguiente una demanda de oxígeno y el organismo tiene que ser capaz de aportar el oxígeno necesario para satisfacer las demandas metabólicas de la célula. Y eso lo trabajamos dentro de lo que viene de la oxidación celular. ¿Ok? Como yo no los estoy viendo a ustedes, porque estoy viendo solamente mi diapositiva, entonces si hubiese alguna pregunta, me interrumpen, por favor, a voz alzada. ¿De acuerdo? Si no hay ninguna pregunta, hasta el final. Fisiología de la respiración, entonces incluye que este aire que ingresa, que está en el medio ambiente, tiene una proporción de oxígeno de 21% de moléculas, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. De entre otros gases está el dióxido de carbono, que es la otra molécula que nos interesa, que está en 0.03%. Desde allí ya me debe llamar la atención la cantidad tan inmensa en relación al CO2 de oxígeno. El 21% me distrae que el CO2 tiene 0.03%. Obviamente este CO2 que llega al aire es tomado por el reino vegetal, hace el procedimiento de la fotosíntesis y se produce el oxígeno como consecuencia de ello, ¿no? Este aire, cuando nosotros respiramos o inspiramos, hablamos de un aire inspirado. Eso significa que estas moléculas de oxígeno, nitrógeno y otros gases ingresan a la vía respiratoria. Y ingresan a la vía respiratoria por intermedio de una fracción inspirada de oxígeno. Porque estamos hablando de una inspiración. Así como estoy hablando del oxígeno, puede haber una fracción inspirada de nitrógeno, puede haber una fracción inspirada de dióxido de carbono. Pero lo que nos interesa es del oxígeno. Entonces, ¿qué cosa es la fracción inspirada? Es una fracción que está en relación a la proporción o el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Y por consiguiente, si el porcentaje de oxígeno inspirado es 21%, mi fracción inspirada es 0,21. ¿Nosotros podemos cambiar la fracción inspirada en un paciente, en una persona? Claro que sí, mediante la oxigenoterapia. La oxigenoterapia lo que trata de hacer es de que nos da a respirar una concentración diferente de oxígeno. Si nosotros vamos respirando aire ambiental a nivel del mar, acá en la costa, tenemos una fracción inspirada de 0,21. Pero si yo me pongo un balón de oxígeno o me pongo un dispositivo de oxigenoterapia, puedo cambiar esa proporción a 30%, 40%, 50%, a 60, 70, 80, 90 o al 100%. O sea, yo mediante una ventilación mecánica puedo hacer respirar a una persona una mezcla gaseosa de 100% de oxígeno, o sea, puras moléculas de oxígeno. En ese caso, que estoy haciendo respirar una mezcla gaseosa con 100% de oxígeno, mi fracción inspirada será de 1, porque está en relación al porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. La fracción inspirada de oxígeno, entonces, si yo estoy respirando una mezcla gaseosa de 40% de oxígeno, la estoy elevando de 21 a 40, mi fracción inspirada será 0,40. Si yo estoy respirando una mezcla gaseosa que tenga 80% de oxígeno, entonces mi fracción inspirada será 0,8. ¿De acuerdo? Entonces la fracción inspirada es directamente proporcional al porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Acá es importante empezar a valorar algunas leyes de los gases que son importantes. Recuerden que el oxígeno y el dióxido de carbono son moléculas gaseosas. El oxígeno es una molécula porque está juntando dos átomos de oxígeno y forma una molécula de oxígeno. El dióxido de carbono también es una molécula porque está juntando un átomo de carbono más dos átomos de oxígeno y forma el dióxido de carbono, el CO2. Entonces son moléculas gaseosas. Recuerden que nosotros hemos estudiado que las leyes generales de los gases tienen tres variables: el volumen, la temperatura y la presión. Y de estas tres variables,
nosotros analizamos y decimos que la presión es directamente proporcional al número de moléculas del gas. La presión es directamente proporcional al número de moléculas del gas en un volumen y una temperatura constante. Si nosotros tenemos un volumen determinado a una temperatura determinada, la presión que va a ejercer la molécula de oxígeno va a estar en relación directamente proporcional al número de moléculas. Si incrementamos el número de moléculas en ese mismo volumen y a esa misma temperatura, la presión del gas oxígeno aumentará. Y recuerden que es importante esta presión y recuerden que esta fracción inspirada no viene a ser otra cosa más que una forma de ver la proporción de la molécula de oxígeno que está en el aire inspirado. Si nosotros incrementamos la fracción inspirada porque incrementamos el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado, entonces estamos aumentando el número de moléculas y al aumentar el número de moléculas estamos aumentando la presión del gas oxígeno en ese compartimiento. Cada uno de nosotros tiene un volumen determinado, por consiguiente tenemos la variable volumen. Cada uno de nosotros tiene una temperatura corporal de 37 grados centígrados, por consiguiente tenemos una temperatura. Si tengo el volumen y tengo la temperatura y tengo en el aire inspirado moléculas de oxígeno que ingresan a la vía respiratoria, estas moléculas se van a expresar en una presión. Y esa presión es la presión inspirada de oxígeno. Después será la presión alveolar de oxígeno y después será la presión arterial de oxígeno. Es por eso que es importante entenderla. Entonces, la ley de Boyle nos está hablando de esa relación de volumen, presión y temperatura. ¿Ok? Y ahí ustedes ven en la diapositiva algunos ejemplos. La ley de Dalton nos está diciendo que en una mezcla gaseosa, la sumatoria de las presiones parciales de cada gas de la mezcla gaseosa da la presión final. Eso está diciendo. Por consiguiente, si mi mezcla gaseosa, que es una atmósfera, tiene moléculas de oxígeno, moléculas de nitrógeno, moléculas de dióxido de carbono y otros gases, la presión que ejerce cada uno de estos gases va a ser, la sumatoria de estas presiones va a ser la presión final. Y sabemos nosotros que por esta ley de Dalton, la presión final en milímetros de mercurio es 760 milímetros de mercurio igual a una atmósfera. Una atmósfera entonces es igual a 760 milímetros de mercurio, que viene a ser la sumatoria de las moléculas la sumatoria de las presiones parciales de las moléculas que componen la mezcla gaseosa. ¿Ok? Luego tenemos la ley de Charles. La ley de Charles está en relación a la temperatura. Si nosotros tenemos un volumen constante, un volumen determinado, y tenemos un número de moléculas determinado a una a una temperatura determinada, estas moléculas ejercerán una presión. Pero si nosotros incrementamos la temperatura de ese compartimiento, manteniendo el mismo número de moléculas, el volumen va a aumentar. Y si no mantenemos, y si incrementamos el número de moléculas, manteniendo constante el volumen, la presión va a aumentar dentro del compartimiento y puede explotar inclusive, ¿no? Ejemplo, un balón de gas es un volumen conocido y estable que no va a aumentar porque está dentro de un reservorio de fierro, que es el balón. Pero esas moléculas que están adentro son moléculas gaseosas que ejercen una presión. En el incendio, cuando hay un incendio, aumenta la temperatura y esos balones, al aumentar la temperatura, pero no aumentar el volumen porque es un compartimiento cerrado, las moléculas gaseosas que están dentro de ese balón empiezan a incrementar su temperatura. Y si no resolvemos esa temperatura, la posibilidad de una explosión o el balón explota, y es por eso que los bomberos se preocupan de sacar los balones de gas inmediatamente en un incendio. Entonces, el incremento en la temperatura con un volumen constante, la presión incrementa. El incremento de la temperatura con un número de moléculas constantes, ¿no? El volumen aumenta fundamentalmente, ¿no? Esa es la ley de Charles. Entonces, como resumen, puedo decir lo siguiente. El aire inspirado ingresa a la vía respiratoria con una fracción inspirada y esta fracción inspirada es una relación de la proporción del oxígeno en el aire inspirado. Esa fracción inspirada es una variable que va a afectar directamente a la presión inspirada. O sea, a mayor fracción inspirada son mayores moléculas de oxígeno y por consiguiente mayor presión de oxígeno. Por eso que la fracción inspirada es directamente proporcional a la presión del gas oxígeno. Luego decíamos que tenemos la temperatura. La temperatura a 37 grados centígrados se comporta en una temperatura de vapor de agua, una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa es una presión de vapor de agua? Cuando nosotros, por ejemplo, ustedes se están bañando o ponen el agua caliente en la ducha, se empañan las lunas y el espejo con moléculas de agua. ¿Qué ha ocurrido? En ese compartimiento la temperatura se incrementó. ¿Y qué hizo? Que las moléculas de agua, perdón, las moléculas de oxígeno se disocien y se junten con dos moléculas de hidrógeno, entonces forman H2O. Pero cada vez que voy formando moléculas de oxígeno, moléculas de agua, lo que estoy haciendo es disminuir las moléculas libres de oxígeno. Por consiguiente, si disminuyo las moléculas libres de oxígeno, disminuyo la presión inspirada. Por eso es que la presión de vapor de agua es inversamente proporcional a la presión inspirada de oxígeno.
A mayor temperatura, mayor presión de vapor de agua y por consiguiente menor presión inspirada de oxígeno. Y la tercera variable es la presión barométrica, que es el resultado de la presión de la ley de Dalton. A nivel del mar tenemos una atmósfera sobre cada uno de nosotros. Esa atmósfera tiene 21% de moléculas de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Cuando nos vamos a hacer repasco, la atmósfera, la columna de la atmósfera es menor. Por consiguiente, la presión barométrica cae. Pero sin embargo, o sea, tengo menos moléculas de oxígeno, pero la proporción de moléculas de oxígeno en la mezcla gaseosa del aire inspirado sigue siendo la misma. Voy a tener 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases, pero proporcionalmente, que mantiene esa proporción, en el número de moléculas va a disminuir. Por ejemplo, yo voy a poner una cifra arbitraria. Yo estoy a nivel del mar y sobre mí hay una columna de gases. Vamos a poner 1000 moléculas. De esas 1000 moléculas, 210 son oxígeno, 780 son nitrógeno y 100 que son básicamente otro gas. Está en la misma proporción. Y tengo 210 moléculas de oxígeno. Esas 210 moléculas de oxígeno están ejerciendo una presión en relación al número de moléculas. Me voy a la altura, ya no tengo ya sobre mí 1000 moléculas, sino tengo solamente 100 moléculas. De esas 100 moléculas, porque la atmósfera es más chica, de esas 100 moléculas, 78 son nitrógeno, 21 son oxígeno y 1% son otras moléculas gaseosas. Entonces me queda 21. Entonces tengo menos moléculas versus 210 que tenía a nivel del mar, ahora tengo 21. Y al tener menos moléculas de oxígeno, la presión barométrica o la presión del gas oxígeno disminuye. Entonces la presión del oxígeno es inversamente proporcional a la presión de oxígeno. ¿Esto qué significa? A mayor presión barométrica, mayor presión inspirada. A menor presión barométrica, menor presión inspirada. Y por consiguiente, la presión inspirada es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicada por la fracción inspirada de oxígeno. Si uno reemplaza, tenemos que la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. La presión de vapor de agua a 37 grados centígrados, que es nuestra temperatura corporal, es de 47 milímetros de mercurio. 47 milímetros de mercurio. Y multiplicado por la fracción inspirada, que es 0,21. Entonces multiplicamos 760 menos 47, 713, y eso lo multiplicamos por 0,21, me da 150 milímetros de mercurio. ¿Qué me está diciendo? Que la presión inspirada de oxígeno respirando aire ambiental a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y a nivel del mar, en metabolismo basal, mi presión inspirada de oxígeno es de 150 milímetros de mercurio. Estas moléculas de oxígeno van a llegar al alveolo y van a convertirse en presión alveolar de oxígeno. Entonces, la presión alveolar de oxígeno son las moléculas de oxígeno, la presión que ejercen las moléculas libres de oxígeno a nivel alveolar. ¿Cómo se calcula esta presión? Ya hemos aprendido que la presión inspirada de oxígeno es de 150 mililitros de mercurio. Existe una variable, existe una constante que es la gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué cosa es? Es la diferencia de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Esa gradiente alveolo arterial de oxígeno tiene un valor normal de 0 a 20. Entonces, si yo sé que a nivel del alveolo la presión inspirada, la presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, porque hacemos que la presión alveolar es presión inspirada menos la presión arterial de CO2 entre una constante. Sabemos que la presión arterial de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros entre 0,8 y 50 milímetros de mercurio. Y 150, que es la presión inspirada menos 50, es 100 milímetros de mercurio. O sea, mi presión alveolar es de 100 milímetros de mercurio. Y mi gradiente alveolar, la diferencia entre la presión alveolar y la presión arterial, la diferencia es de 0 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, si yo sé que la presión alveolar es de 100 milímetros de mercurio y sé que la gradiente alveolar arterial de oxígeno es de 0 a 20 milímetros de mercurio, yo puedo averiguar entonces cuánto es la presión arterial de oxígeno. Y es así que yo puedo tener que la presión alveolar de oxígeno, todos nosotros podemos hacer el cálculo, es de 80 a 100 milímetros de mercurio. 100 menos 100, 0, gradiente 0, y 100 menos 80, 20, gradiente 20. Gradiente de 0 a 20.
¿Ok? Entonces ya hemos entendido lo que es la gradiente alveolar arterial, lo que es la presión alveolar de oxígeno, lo que es la presión arterial de oxígeno, lo que es la presión este, inspirada de oxígeno, básicamente, ¿no? ¿No? Eso es lo normal. Profesor, disculpe, una compañera pregunta, ¿a qué significa con K? La K es una El- constante, que es una constante de disociación, que es una constante 0,8, que es el índice respiratorio, que más adelante lo voy a explicar. La presión arterial de CO2 es un valor normal de 40 milímetros de mercurio y la constante es el índice respiratorio. Si nosotros dividimos la presión normal de oxígeno a nivel de la sangre arterial y vayan viendo las siglas, presión inspirada de oxígeno es con I minúscula y latina, presión alveolar de oxígeno con A mayúscula, presión arterial de oxígeno con A minúscula. Entonces, la presión arterial de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. La constante del índice respiratorio es 0,8 y esto sale 150 menos 50, sale 100. Entonces, la presión alveolar de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. La gradiente alveolar arterial, la diferencia entre estas dos presiones, alveolar y arterial, es de 0 a 20. O sea, la diferencia entre 100 y la presión arterial es de 0. Allá 100 menos 100, 0. Presión arterial de 100. Y 100 menos 80, 20, gradiente 20. Por consiguiente, esta presión arterial va a ser de 100 a 80 milímetros de mercurio, que es la presión arterial de oxígeno normalmente, que son moléculas libres de oxígeno que están en la sangre arterial ejerciendo una presión. Y esa presión es la presión arterial de oxígeno, cuyo valor normal es de 100 a 80 milímetros de mercurio. Todo lo que esté por debajo de 80 milímetros de mercurio se va a llamar hipoxemia. Entonces la hipoxemia es igual a toda presión arterial de oxígeno por debajo de 80 milímetros de mercurio. Esta hipoxemia puede ser leve cuando la presión arterial de oxígeno va entre 70 a 80, puede ser moderada cuando la presión va entre 70 a 60 y la hipoxemia va a ser severa cuando esta sea menos de 60 y menos de 60 equivale aproximadamente a una saturación arterial de oxígeno de 88 a 90%, que ya vamos a ver más adelante. Esto es lo que hemos explicado, si ustedes se dan cuenta. Me siguen en el cursor, ¿no? Acá está la arteria pulmonar trayendo sangre venosa y trae una presión de oxígeno, una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, una presión venosa de CO2 de 45 milímetros de mercurio. En el alveolo hay una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y hay una presión alveolar de CO2 de 40. Entonces, analicemos el oxígeno. 40 se enfrenta al 100 del alveolo, por eso que el oxígeno pasa de un lugar de mayor presión que es 100 a un lugar de menor presión que es 40. Y empieza a pasar la molécula de oxígeno y esta presión que venía de 40 empieza a subir a 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y en ese momento que es 100, presión arterial de oxígeno, deja de haber difusión porque la presión ya es igual en ambos lados de la membrana. Por eso que acá figura la presión de 100. ¿En qué tiempo se logró todo eso? En un cuarto de segundo, 0,25 segundos. Ese es el tiempo de equilibrio. Y el tiempo de tránsito del glóbulo rojo desde que sale a la unidad alveolo-capilar hasta desde que ingresa y sale a la unidad alveolo-capilar es aproximadamente 0,75 segundos, básicamente. Es el tiempo de tránsito. ¿Ok? Por otro lado, el CO2 viene en 40 milímetros de mercurio. El CO2, perdón, viene en 45 o 46 milímetros de mercurio, está por acá. Y en el alveolo el CO2 está en 40 milímetros de mercurio. Por consiguiente, acá tenemos un CO2 de 45, entonces, y en el alveolo tenemos un CO2 de 40, el alveolo va a pasar del capilar al alveolo. Y esta presión de oxígeno, esta presión de CO2 de 46, va a empezar a bajar hasta un valor normal de 40 milímetros de mercurio, que es el valor normal del CO2 a este nivel. Entonces, ¿en qué tiempo ocurre también? En 0,5 a 0,75 segundos. ¿Ok? Muy bien. El centro respiratorio, entonces, tiene no solamente, tiene varias influencias, comandado, digamos, con la información que recibe desde los quimiorreceptores centrales y periféricos. ¿Cómo funciona este evento? Este evento funciona de la siguiente manera. La célula, vamos a poner que yo tengo una célula muscular, estoy haciendo planchas
o estoy levantando pesas, o estoy corriendo en una faja sin fin. Mis músculos de mis miembros inferiores están generando energía. ¿Por qué? Porque necesitan energía para esas contracciones múltiples que se están produciendo cuando yo estoy corriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de los insumos para que se produzca la energía, que es el ATP, así como que tiene el insumo de la glucosa, el insumo del ácido pirúvico, también tiene el insumo de que se generen moléculas de oxígeno. Entonces, las moléculas de oxígeno se empiezan a consumir porque aumentó el metabolismo celular. Entonces, las moléculas de oxígeno empiezan a consumirse. Eso hace que los quimiorreceptores periféricos que se encuentran en la carótida interna y en el callado de la aorta detectan estas fluctuaciones de los valores del oxígeno. A su vez, esta célula ha incrementado su metabolismo y está produciendo CO2 y por consiguiente los niveles de CO2 se empiezan a incrementar. Los quimiorreceptores detectan los niveles de oxígeno y CO2 y le dicen al centro respiratorio por intermedio del nervio vago y el nervio glosofaringeo, el pancreas 9 y 10, le dicen al centro respiratorio respira más porque están faltando moléculas de oxígeno. Y entonces empieza a respirar, a incrementar la frecuencia respiratoria. Pero eso no va solo porque también le dicen bombea más sangre porque tienes que mandar la sangre que está oxigenando. Y entonces empieza a haber taquicardia. Y entonces la persona empieza a lograr satisfacer las demandas metabólicas del ejercicio. Cuando estas demandas metabólicas satisfacen, digamos, cuando este aporte de oxígeno satisface la demanda metabólica de oxígeno, la difusión cesa, ya no es necesario. Entonces, un primer momento tenemos estos quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores se encuentran en el nivel periférico. Y son dos, el de la carótida interna y el callo de la aorta. A nivel de la carótida y callo aorta actúa la disminución de oxígeno. O sea, el hecho que disminuye el oxígeno es una señal de demanda de mayor molécula de oxígeno por el organismo. Pero a su vez el CO2 también está incrementado por el metabolismo celular, pero el CO2 es más tóxico. Por consiguiente, también tenemos que existe, así como existe una disminución de oxígeno, también existe un incremento del CO2. Entonces, y el CO2 es un ácido fundamentalmente porque el CO2 cuando entra en sangre tiene que combinarse con el CO2 más agua para formar H2CO3, forma el ácido carbónico y después el H2CO3 se disocia en bicarbonato más hidrogeniones. Cuando hay un metabolismo basal incrementado, la célula del glóbulo rojo tiene que fijarse al bicarbonato y para ello lo hacen en el modo de hidrogeniones fundamentalmente, ¿no? Entonces el centro respiratorio está influenciado, es un primer tema. El otro tema que tenemos es de que está influenciado por por los quimiorreceptores centrales y periféricos. Los quimiorreceptores centrales se encuentran en la leptomeninge de la protuberancia y están tomando los valores de hidrogeniones, pH y CO2 de lo que sucede en el líquido cefalorraquídeo, que es expresión directa de lo que sucede en la sangre. Entonces, quimiorreceptores periféricos, o mejor dicho, centrales, que se encuentran en la protuberancia del bulbo raquídeo, van a detectar los valores de disminución del CO2, valores de incremento de los hidrogeniones fundamentalmente, ¿no? Y disminución del dióxido de carbono. Todo eso es estimulante para el centro respiratorio y se produce obviamente esta acción del centro respiratorio, donde es influenciado por los quimiorreceptores centrales y periféricos. Pero no es la única influencia, porque también está influenciado por los receptores propioceptivos de los músculos y tendones, receptores propioceptivos de los músculos y tendones, receptores de estiramiento del parénquima pulmonar o de irritación del parénquima pulmonar. Y fundamentalmente tenemos acá algunos cambios a nivel de la corteza cerebral, donde la voluntad, por ejemplo, yo voluntariamente puedo respirar profundamente y ustedes están escuchándome y no se están percatando cómo están respirando, lo que significa que este cerebro tiene una influencia cortical, básicamente, ¿no? Este es el centro respiratorio. Decíamos que es un núcleo neumotáxico, el núcleo apnéustico, el núcleo dorsal, medular y el núcleo ventral, básicamente. Entonces, los quimiorreceptores llevan la información del nervio glosofárico y vago por estos filetes nerviosos y los núcleos
medial dorsal. Inmediatamente lo que sucede es que este centro apnéustico siente un impulso positivo y dice que hay un impulso neural por el nervio frénico hacia el músculo diafragmático y el músculo diafragmático se contrae. En ese momento que se contrae y se contrae también los intercostales, se genera una menor presión en la caja torácica. Al tener menos presión en la caja torácica, el aire se desplaza de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión. En ese sentido, dentro de lo que viene a ser en el desplazamiento del aire hacia un ambiente de menor presión, están básicamente, se ingresa la molécula de oxígeno y la persona respira. Y va a respirar menos cantidad de oxígeno porque ha bajado la fracción inspirada de oxígeno. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos, se hace la inspiración, el alvéolo se pega al capilar, hay un gran intercambio gaseoso y luego el capilar empieza a entrar en un proceso de expiración, o sea, de colapso alveolar. Y en ese momento la expiración se hace más prolongada que la inspiración, ¿no? Durante la inspiración había una contracción del diafragma, durante la inspiración profunda, en lo que se ve que hay una mayor contracción del diafragma, mayor contracción de los intercostales externos, pero también la contracción de otros músculos accesorios, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, ¿no? Y otros más. Durante la inspiración se hace el intercambio gaseoso, durante la expiración generalmente no hay intercambio gaseoso, ¿no? Y si la inspiración es potencialmente es más corta que la expiración, básicamente, ¿no? Entonces son temas de la relación Beco. El centro medular tiene una expresión que viene a ser el grupo dorsal y el grupo ventral. El grupo dorsal es inspiratorio, el grupo ventral es inspiratorio y expiratorio. Luego tenemos nosotros de que existe, digamos, el centro neumotáxico. Y el centro neumotáxico tiene la expresión o la función de inhibir la inspiración, mientras que el amnéustico estimula la inspiración. Las expresiones anatómicas del grupo dorsal es el núcleo del fascículo solitario y del grupo ventral son los núcleos del núcleo ambiguo retroambiguo. Y tenemos también que del centro neumotáxico la expresión es el núcleo parabraquial medio, fundamentalmente. Bueno, eso es lo mismo, actividad dorsal y actividad ventral, ya hemos hablado. Esto es igual al amnéustico neumotáxico. Y el nervio vago es la vía colinérgica, es un potente regulador del sistema cardiopulmonar, ¿no? No solamente cardiopulmonar, sino también entérico, fundamentalmente, ¿no? Por sus vías aferentes al sistema nervioso lleva el reflejo Hellenbreuer. El reflejo Hellenbreuer es un reflejo de protección a la hiperinsuflación. Cuando hay demasiada insuflación, o sea, mejor dicho, demasiada expiración, se activa el reflejo y detiene la expiración. Y viceversa, ¿no? Cuando hay poca inspiración, entonces se genera el otro reflejo que le va a dar a mayor alimentación a la persona, fundamentalmente, ¿no? Luego tenemos nosotros acá vías ascendentes de los quimioreceptores, ramas parasimpáticas del nervio, y los aferentes se dirigen a las rítmicas, fundamentalmente. Y las vías desencadenantes, las vías descendentes son los axones de las neuronas del núcleo del fascículo solitario, se dirigen a las motoneuronas del nervio frénico y a las del núcleo ambiguo y retroambiguo, y las neuronas motoras de los músculos de la respiración y accesorios a la respiración. Acá viene a ser un resumen de lo que donde está ubicado el centro respiratorio con sus dos núcleos, el núcleo amnéustico, el núcleo neumotáxico, el grupo ventral medular dorsal y el grupo ventral medular, el grupo dorsal del grupo medular, básicamente. Entonces, ahí ven las relaciones que están con los quimioreceptores, con el diafragma, los músculos intercostales y los receptores de estiramiento de paríncula pulmonar. Normalmente existe un área rítmica, fundamentalmente dentro de la, y eso está en el centro respiratorio, ¿no? El área rítmica controla el ritmo básico de la respiración. Existen neuronas expiratorias e inspiratorias. Los impulsos inspiratorios, dan 2 segundos, alcanzan el diafragma por medio de los nervios frénicos y los intercostales externos. Los músculos expiratorios provocan la contracción de los músculos intercostales internos y de los oblicuos, disminuyendo la cantidad torácica y dando lugar a una expiración forzada.
El área neumotáxica también muy importante porque el área se ubica en la parte superior de la protuberancia. Su función es limitar la inspiración, fundamentalmente era inhibir la inspiración. Entendamos que su función es limpiar la inspiración, transmitiendo impulsos inhibitorios y continuos al área inspiratoria. Desconecta el área inspiratoria adyacente para que entre demasiado aire a los pulmones, básicamente. El área amnéustica, ubicada en la parte inferior de la protuberancia, coordina la transcripción entre inspiración y expiración. Su función es incluir la inspiración y estimular la inspiración. Prolonga la inspiración por lo tanto, prolonga la frecuencia respiratoria. Ahí tenemos los quirófanoos centrales y periféricos. Los periféricos se encuentran en la carótida interna y se encuentran en la carótida interna más encima y debajo del arco aórtico. ¿Qué es lo que pretendemos acá? Es lo siguiente, que estos quirófanoos carotídeos solamente tengan la influencia o sean influenciados por el CO2, la presión de oxígeno y de CO2 y el pH, fundamentalmente. Los cuerpos aórticos, más bien encima del trabajo del arco aórtico, responden a la camiseta, a los cambios de la presión de oxígeno. Los quirófanoos centrales, en la superficie ventral del tronco encefálico, responden a los cambios de CO2 y los geniones arteriales. Ya ahí viene el evento del sistema Venturi, ¿no? Que vamos a ver más adelante. A ver, esto es acá un resumen. Uno puede decir que hay un incremento de CO2 independientemente de la causa. El CO2 se va a incrementar en el líquido cefalorraquídeo y el CO2 se va a unir en la degradación entre hidrogenados y bicarbonatos. Y por consiguiente, el CO2 al estimular los receptores centrales también está potencialmente a que pueda tener problemas ahí, ¿no? Por otro lado, el CO2 arterial influye sobre los quimioreceptores, básicamente, y el CO2, hidrógenos y bicarbonato también influyen a nivel de la región, básicamente. Se produce una fusión de ventilación con una PO2 de plasma y un CO2 también de plasma. Esto es un poco el comportamiento de las curvas. Vemos como hay un ascenso vertiginoso. Recuerden que es un ascenso por número de vacantes, ¿no? Y esas número de vacantes se van distribuyendo en los diferentes procesos de admisión que se tiene durante todo el año que queda y el próximo año. Y en esa capacidad fundamentalmente absorbemos algunas dudas que puedan tener. Esto con respecto a las respuestas integrales de los sensores del dióxido de carbono. El 37, 47, 110, en otras palabras, son dióxido de carbono que están reproduciéndose a nivel de este componente de siembra básicamente que tiene, ¿no? 120, estamos hablando de una longitud de 120 milímetros, es la longitud de que se tiene lo recuerdo en cuanto a las respuestas integradas de los sensores de oxígeno, CO2 y pH fundamentalmente. Con el oxígeno sucede también algo parecido. Vemos ahí que el incremento de oxígeno, vamos a cuando va disminuyendo esta molécula de oxígeno, va a llegar un momento que hay una rodilla y se incrementa la función ventilatoria. Bueno, dicho de otra manera, en la medida que nosotros normalizamos el valor de CO2, se va a ir normalizando también las diferentes rendijas que tienen entre ellos, ¿no? La regulación de la ventilación, hemos hablado que el oxígeno y el pH, quimioreceptores periféricos, el CO2, quimioreceptores centrales, las emociones, el control del pulmón superior, el sistema límbico, influyen sobre el centro respiratorio. El grupo dorsal y ventral también influye sobre el centro respiratorio. El trabajo de la respiración es un evento cinético, por consiguiente, y la duración de cada respiración depende de la frecuencia respiratoria, la fuerza de contracción del músculo inspiratorio y la duración de la inspiración. Controlan el volumen tidal. La expiración normalmente es pasiva durante el tiempo disponible. Acá existen algunos receptores que estimulan también al centro respiratorio. Por ejemplo, responden a las distensiones pulmonares como que aumenta el tiempo expiratorio y disminuye la frecuencia. Asimismo, en el estudio lentos, en
en músculos lisos, aumenta el tiempo expiratorio que tiene la frecuencia respiratoria disminuida. En factor de riesgo, reflujo Behring-Brewer, o sea, mediante una inspiración a solitud, y dan los mecanismos receptores, los mecanorreceptores. El tiempo respiratorio, una joya, básicamente uno la conserva casi íntegra, ¿no? Cuando existe una capilla, acá se utiliza por las personas del pueblo. Existen receptores pulmonares también, ¿no? Receptores de distanciamiento, receptores de donde vemos fundamentalmente estos receptores de estiramiento, que es el de Herring-Brewer y el de deflación. Entonces, cuando se estira demasiado un parénquima pulmonar, el retorno va disminuyendo, básicamente, ¿no? Receptores del sistema nervioso como los justacapilares o alveolares, los irritantes, los superiores, fundamentalmente. Y por último, también estos quimioreceptores dan información de los vagoreceptores. Y ahí es cuando se tiene cómo se relacionan los vagoreceptores con la fisiología respiratoria. La estimulación de los vagoreceptores de la aorta y de los senos carotidos por el aumento de la presión arterial pueden causar hipoventilación y apnea refleja. Una disminución de la presión arterial puede causar puede causar una hiperventilación, ¿no? Y son eventos muy, muy rápidos, muy cortos y que pasan desapercibidos rápidamente. El dolor y temperatura. Es conocido que el incremento de la temperatura hace respirar más veces a la persona. Es así que el descenso de la temperatura corporal produce una disminución de la frecuencia respiratoria y la hiperventilación en la fiebre se debe a una estimulación de los termorreceptores hipotalámicos. Y esto es lo mismo donde explicamos, por ejemplo, que este centro respiratorio tiene una influencia cortical, ¿no? Este centro respiratorio también tiene influencia básicamente sobre la captación de los músculos de la respiración. La que se atraviesa básicamente es los sistemas nerviosos. Agarramos la vía nerviosa y todos sacamos la forma de evaluar, ¿no? Básicamente. Recuerden que el oxígeno y el ozono son gases que se encuentran en la sangre, por consiguiente la forma de evaluar es detectando los gases en la sangre arterial. Bueno, acá vemos entonces los grupos dorsales y ventrales, luego que tenemos acá las motoneuronas, el nervio frénico intocable, los músculos de la respiración porque tienen la función ventilatoria y con ello cambia su vida porque va a cambiar el CO2 fundamentalmente, ¿no? Y sea el ciclo vicioso, pero ustedes ven por fuera que hay una influencia netamente cortical. Bien, eso es lo mismo. El grupo dorsal recibe información de los quimioreceptores. Este grupo dorsal suelta información, básicamente del grupo ventral, y se produce la actividad de estos receptores proprioceptivos y receptores de estiramiento del parénquima pulmonar. El núcleo neumotáxico inhibe al amnéustico y el enáustico inhibe al grupo ventral. Por otro lado, el amnéustico trata de disminuir y deja una cruz o una raya menos en el grupo dorsal medular. Y este es el resumen final, donde está influenciada la corteza cerebral con la voluntad de la persona. Nosotros queremos, podemos respirar profundamente, o sea, la voluntad es una influencia. Luego tenemos nosotros que el control voluntario de los centros respiratorios, que también es otra influencia porque se está interviniendo con los estudiantes, y la estimulación y conocimiento del sistema límbico también es importante, y los receptores periféricos. Luego tenemos los receptores pulmonares de estiramiento del parénquima pulmonar, y por último tenemos los receptores que no tiene orificio de salida, que viene a ser fundamentalmente una arma de fuego, ¿no? Entonces, y los receptores proprioceptivos de los músculos y tendones. En fisiología de respiración hay movimiento entre inspiración y expiración. Es así que durante la inspiración la caja torácica tiene que expandirse, el diafragma, obviamente, en la inspiración se va a contraer cuando empiece la inspiración, y en la expiración es todo lo contrario, es decir, los músculos, miren cómo ellos se las arreglan, básicamente, y las costillas bajan, el diafragma se relaja, los cambios, los colores de la caja torácica disminuyen en volumen, y esto se ve en los
pulmones fundamentalmente, ¿no? Lo mismo, como baja el diafragma y genera una presión dentro de la caja torácica negativa con respecto a la presión atmosférica. Es ahí cuando la presión atmosférica empieza ya a ubicar su cocaína en territorio mexicano. Entonces tenemos acá una reducción de la presión, lo que va a generar inmediatamente un ingreso de volumen. En la medida que esta presión es mucho más intensa, ingresará más volumen, básicamente. ¿Okay? Acá un poco para recordar los músculos de la respiración, tanto en la inspiración y expiración. El esternocleidomastoideo, la escalena, los gases, necesidad en enfermos. Y en la expiración, fundamentalmente los intercostales y los transversos, básicamente, ¿no? Y este es el resumen final en cuanto a los volúmenes y capacidades como resultado de la mecánica pulmonar y como resultado de la fibra nerviosa, ¿no? Cuando nosotros estamos respirando, estamos inspirando con presión negativa y expiramos con menos presión negativa, pero llega a cero y así sucesivamente. Cuando hacemos eso, vemos también que hay una inspiración y una expiración, entonces es más o menos congruente. Cuando nosotros expiramos vía el cubo y hace que ingrese más volumen en la persona. Igual presión negativa, igual presión positiva, y se controla básicamente por el volumen residual. Recuerden que la unión de volúmenes dan las capacidades. Si unamos el volumen de reserva inspiratorio y sonamos básicamente, generamos una presión negativa dentro de la caja torácica, va a entrar mayor volumen. Decía, los sumatorios de volumen de las capacidades, si sumamos volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual, no vamos a llamar capacidad residual funcional. Si sumamos volumen de reserva inspiratoria y volumen tidal, se va a llamar capacidad inspiratoria. Si sumamos todos los volúmenes, capacidad inspiratoria. Entonces tenemos acá los volúmenes y capacidades, tenemos algunos músculos que trabajan para la inspiración y músculos que trabajan para la expiración en ejercicio, porque la expiración en reposo es otra cosa, básicamente. Entonces tenemos que se produce una respiración, a esa respiración sea a nivel alveolo-capilar, ¿no? O puede ser a nivel de la célula. Cuando está a nivel de la unidad alveolo-capilar, ¿no? Estamos hablando de un intercambio de gases a nivel pulmonar. Eso significa de que va a haber un intercambio celular y un intercambio tisular, básicamente una garganta alveolo-arterial. La distensión es otra valera interesante, es la fuerza que debo someter para vencer la resistencia de mi propio organismo. Ejemplo, mi resistencia es mi caja torácica, porque mi caja torácica no se puede expandir, va a poner un límite. Y mi resistencia también es el aire expirado, el análisis del aire expirado. Son resistencias. Entonces, para que yo genere una estrategia de una mayor fuerza y para vencer estas resistencias, lo que hace uno es vencer la resistencia que se tiene. Es así que cuando yo estoy echado y me ponen un peso en mi caja torácica, yo tengo que generar tal fuerza para poder respirar adecuadamente. Toma aire hondo para quien es un volumen de aire determinado. Entonces, ese volumen de aire determinado tiene una variable en relación a quién hizo el problema de la gente básicamente, ¿no? Entonces tenemos ahí la distensibilidad aumentada cuando tenemos una distensibilidad que maneja grandes volúmenes a poca presión, a poca fuerza, y la extensión disminuida cuando yo necesito generar más fuerza para que ingrese el mismo volumen. Por ejemplo, si a mí me ponen un costal de cemento en el tórax y estoy echado, necesito generar más fuerza para poder ventilar el mismo volumen que anteriormente lo tenía. Entonces, eso se llama compliance disminuida. O sea, yo tengo que vencer dos resistencias, la resistencia de la caja torácica y la resistencia a la vía aérea, porque la vía aérea también da otra resistencia. Hay enfermedades que producen broncoespasmo, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo en esta segunda parte son volúmenes, flujo, presiones, resistencia, ciclo respiratorio y trabajo de la respiración. Hemos hablado ya de estos volúmenes, ¿no? Capacidad de reserva funcional es la sumatoria del volumen residual con volumen de reserva expiratorio. Capacidad pulmonar total es sumatoria de todos los volúmenes. Yo puedo sumar capacidad vital más capacidad de reserva funcional, más volumen residual, o puedo llamar o sumar capacidad inspiratoria más capacidad de reserva funcional, que viene a ser
compatibles. Entonces, la sumatoria de algunas capacidades de un volumen nos va a dar la relación de volumen en el compartimiento, básicamente. Acá es un poco para hablar de la ventilación minuto. La ventilación minuto es igual al volumen tidal por frecuencia respiratoria. También tenemos nosotros que el volumen tidal está enmarcado en el volumen residual y el volumen alveolar. ¿De acuerdo? Entonces, uno dice, ¿qué cosa el volumen del espacio muerto? Es igual al volumen tidal menos más el volumen alveolar. ¿Qué cosa es el espacio muerto en relación al volumen, en relación al intercambio gaseoso del volumen alveolar? Entonces uno dice, en la medida que yo aumente mi intercambio gaseoso, voy a aumentar mi volumen alveolar, básicamente. La ventilación minuto, entonces, nos produce una relación de tiempo también. Se calcula que hay una relación de 2 a 3 y 3 a 1. Significa de que la inspiración es mucho más corta que la expiración. Si yo tengo 4 metros de soga y me pongo a saltar soga, entonces yo cada hora probablemente consumía 1. A la segunda hora ya tenía 2 fuera de circulación, a la tercera hora tenía 3 y paraba. Entonces yo tenía un déficit de agua fundamentalmente por el ejercicio extremo, ¿no? Entonces el tiempo inspiratorio lo rige fundamentalmente al final de la inspiración y antes del inicio de la siguiente expiración. Y es antes del inicio de la siguiente expiración, viene a ser que generar una relación ventilación-perfusión. Entonces tenemos ahí el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Ahí tenemos el espacio muerto ya sabemos lo que es un volumen que no hace intercambio gaseoso, pero que sí hace intercambio gaseoso efectivo, ¿no? Es el espacio muerto. Ese espacio muerto puede ser anatómico y puede ser fisiológico. Se llamará anatómico cuando el espacio muerto se encuentra en áreas de consolidación y será anatómico cuando se encuentra en el resto de la circulación, fundamentalmente. Obviamente, si yo tengo un volumen alveolar que es anatómico y me sale 0 de volumen alveolar, la intención es tampoco hacer daño, simplemente le da la piscina. Entonces tenemos ahí el espacio muerto. También es sabido que el espacio muerto tiene una resistencia con una mesa de aproximadamente puede ir oscilando. El espacio muerto, decía yo, son de 2 tipos. El espacio muerto anatómico, que es el que se encuentra en zona de conducción, y el espacio muerto frío, que es todo lo que no hace intercambio gaseoso, independientemente de que se encuentre en zona de conducción o no se encuentre en zona de conducción. Espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. Ahí vemos un poco en el corporativo las diferentes mediciones de los volúmenes aproximadamente, ¿no? Ahí tenemos que si uno se concentra en el volumen tidal, es el volumen que respiramos y expiramos constantemente, decimos, bueno, es un volumen de un minuto, ¿no? Porque está dentro de 2 a 3 minutos, y generalmente estamos hablando de unas actividades en las cuales está encubierto, básicamente, ¿no? Entonces tenemos el volumen tidal. Por otro lado, tenemos el volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es aquel volumen que genera, obviamente, una controversia dentro de la mecánica. El volumen de reserva inspiratoria, básicamente, el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Es este volumen que está eliminando. Y luego tenemos la capacidad vital y por ende el volumen tidal. Y dentro de ello también tenemos la capacidad pulmonar total, que es la sumatoria de todo, básicamente. Nosotros decíamos que en el parénquima pulmonar se generan algunas fuerzas, fundamentalmente, ¿no? Entonces es así que se produce la presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno es la fuerza de las moléculas de oxígeno libres que están dentro de ese compartimiento y que se producen una fuerza contra, digamos, contra las paredes del mismo compartimiento, ¿no? Entonces la presión de la vía aérea, que es un acto fundamental de la respiración espontánea, requiere la generación de una presión de la vía aérea de impulso, consecutivamente a la fuerza constante inspiratoria que inicia el flujo y que sobrepasa las propiedades elásticas de resistencia al flujo y de inercia a la totalidad del paso respiratorio. Esto ya lo hemos revisado, que son la presión parcial de oxígeno
que sale de la multiplicación 760 menos 47 por 0,21, ¿no? El flujo de la vía aérea puede ser turbulento cuando se producen las bifurcaciones grandes de mayor calibre, transicional cuando ocurren los puntos de ramificación de las vías aéreas, ¿no? Digamos, entre el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, y laminar es aquí donde sí se hace una velocidad muy baja, básicamente. Ahí tenemos varias propuestas, una de ellas, por ejemplo, el Aitor, que es inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT también es una emergencia intestinal, y existen varios software de inteligencia artificial que uno ya les pide básicamente una información en tiempo real, ¿no? Esta es la presión que ya hemos hablado, ¿no? Y el flujo de la vía aérea, que estamos hablando que es turbulento, transicional y laminar. La resistencia en la vía aérea, ¿no? La resistencia hay que entenderla como una resistencia que se produce en el flujo de la vía aérea, básicamente. Este concepto tiene significado de fisiología pulmonar solamente en términos de flujo. La espirometría difiere de la presión, eso también es cierto, ¿no? La espirometría, la resistencia difiere de la presión y es igual al flujo, que es una unidad de litros sobre segundo. La resistencia se expresa como centímetros de agua por litro por segundo. Está dada por la resistencia del tracto pulmonar más la resistencia de la vía aérea. La resistencia de la vía aérea constituye el 80% del sistema total y la resistencia de la vía aérea puede elevarse de forma significativa en procesos de algunas enfermedades. Por otro lado, nosotros sabemos que cada zona tiene sus propias fronteras. En la zona de Lima, básicamente, tenemos ahí una posibilidad de frontera que es al norte, ¿no? Básicamente. Entonces, las vías aéreas superiores son responsables del 20 a 40% de la resistencia total de las vías aéreas y aumenta al respirar por vía de nariz. La resistencia de las vías aéreas periféricas es menor y la superficie de corte transversal es mayor, básicamente. Y esto se traduce también en los volúmenes, ¿no? O sea, si yo defino un volumen alto es porque tengo menor resistencia y mayor gradiente. Si yo entiendo un volumen bajo, significa que tengo una alta resistencia, básicamente, ¿no? Alta resistencia. Y eso va a depender de usted. Entonces tenemos algunos factores que influyen en esta resistencia, que es el tono de la vía aérea, ¿no? Que es una contracción del músculo liso. Aumenta la resistencia si está en un estilo parasimpático permanente, aumenta si está en un estilo de acetilcolina, metacolina, histamina o serotonina. Y por otro lado, disminuye la resistencia, o sea, se produce la broncodilatación, cuando estos hechos son simpáticos, beta-2, óxido nítrico o CO2 o oxígeno, básicamente. Se tiene volumen alto como consecuencia de menor resistencia, se tiene volumen bajo como consecuencia de mayor compresión, básicamente. Entonces las resistencias se produce y recuerden que existe un vaso sanguíneo alrededor también de los capilares y esos vasos sanguíneos también ven de la misma manera. Fundamentalmente trabajar con la carrera de enfermería básicamente para ir bien. En lo que consiste esta resistencia de la vía autónoma tenemos que el estímulo parasimpático mediante la acetilcolina y la metacolina producen un evento de broncodilatación. Por otro lado, el estímulo simpático, los beta-hexagonidros y el óxido nítrico, generan obviamente una menor resistencia. Entonces, este es el punto de balance elástico. El punto de balance elástico es donde este cero no se mueve hacia la derecha ni hacia la izquierda, el punto de balance elástico. La finalidad de los movimientos respiratorios es incrementar el flujo aéreo de los pulmones y el principal músculo inspiratorio es el diafragma, dirigiéndose a los intercostales externos, pectorales y esternocleidomastoideos, los músculos expiratorios más intercostales internos y rectos oblicuos abdominales. En el trabajo de la respiración, el trabajo respiratorio depende del cambio de presión por unidad de cambio de volumen y el trabajo elástico es el necesario para vencer al retroceso elástico. Trabajo de resistencia para vencer la resistencia de las vías aéreas. La ventilación de los pulmones está determinada por el esfuerzo del sistema respiratorio y las propiedades elásticas y de resistencia del aparato respiratorio. ¿Qué significa? Que generalmente en un momento determinado ya hemos servido agua, básicamente, y para disminuir la resistencia de la vía aérea, ¿no? Muy bien. Creo que acá, antes de pasar a esta etapa, porque ya sería la otra función de difusión,
deberíamos hacer la inducción de la práctica. No sé si hay una carrera, una, una pregunta. Ya casi van a ser las 11. No, pero eso no hay una pregunta por parte de mis Ok, compañeros. entonces, ¿les parece si ya dejo de compartir y nos vamos fundamentalmente a la inducción de la práctica? ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Ya, esta es la inducción de la práctica, ¿ya? Ustedes en la práctica tienen estos objetivos, ¿ok? Identificar una maniobra aceptable de espirometría, interpretar los patrones espirométricos, interpretar la saturación. Vamos al primer objetivo. Para ver una buena maniobra, recuerden, identificar una maniobra aceptable. Para ver una maniobra aceptable existen tres grandes criterios. Que sea de la espirometría de un inicio súbito, bueno, ¿ok? Y acá van a ver estas curvas. Esa curva que es más o menos una curva volumen-tiempo y esta es una curva flujo-volumen, ¿de acuerdo? Que tienen los espirómetros. Entonces, ¿qué dice? Que en el inicio súbito, que en esta curva flujo-volumen se inicie con un ascenso rápido y inmediato, casi vertical, una V, una punta, no es una meseta, y luego un descenso homogéneo. Y se generan tres curvas, acá las tres curvas están sobrepuestas, por eso que prácticamente parece una sola. Inicio súbito, vértice y una terminación adecuada en 6 segundos. Entonces tenemos el inicio súbito. La terminación adecuada significa que hay que sobrepasar los 6 segundos, fundamentalmente. Los 6 segundos para que tenga una terminación adecuada. Y que esté fuera o libre de errores. Los errores son cualquier otro trazado que no sea el correcto. Por ejemplo, terminación temprana, por ejemplo, tos, por ejemplo, doble respiración, por ejemplo, esfuerzo variable o doble esfuerzo variable, ¿no? Cuando están mal hechas, obviamente a veces uno se cae en este error fácilmente. Eso que no estén libres de artefactos. Acá vemos algunas curvas con artefactos. Entonces, una espirometría bien desarrollada es aquella que tiene un inicio súbito, una terminación adecuada y está libre de una, eh, básicamente, libre de un componente de artefactos, ¿no? Básicamente. ¿Cómo se interpreta la espirometría? La espirometría se interpreta con los siguientes valores. La espirometría de estos valores: capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en primer segundo, o el TIFNO, que viene a ser la relación del volumen expiratorio forzado en primer segundo con la capacidad vital forzada. Cuando hablamos de la capacidad vital forzada, decimos que el valor normal de la capacidad vital forzada es que el valor medido sea mayor del 80% de la capacidad vital del paciente. Si yo tengo una capacidad vital de 4 litros o de 5 litros, para que yo tenga una capacidad vital forzada mayor, tengo que tener más del 75%, 80%, 75%, 80% de valor predeterminado. El BEF1 viene a ser el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, por sí solo no da mayor información, pero cuando nos vamos a un estado, por ejemplo, el volumen respiratorio forzado, digamos, puede diferir en la altura o en conversión a nivel mar, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por último, tenemos el TIFNO o el BEF1 con respecto a la capacidad vital, cuyo valor normal está por encima del 80%. Vamos a todos dicen 70%. Entonces, la capacidad vital forzada, el valor normal debe estar por encima de 80. El BEF1 va a estar por encima de 80, básicamente. Y el TIFNO va a estar por encima del 70%, que tenga 82%. Entonces, cuando tenemos una capacidad vital por encima del 70%, más una capacidad vital forzada menos del 80%, el patrón es restrictivo. Cuando tenemos una capacidad vital por encima del 80% o un BEF1 mayor al 80%, el patrón es normal. Cuando tenemos una espirometría con un TIFNO menos del 70% y una capacidad vital menos del 80% es mixto. Cuando tenemos un TIFNO menos del 70% y con una capacidad vital normal, que es más del 80%, es obstructivo. Y cuando es una capacidad vital forzada entre BEF1 del mayor al 70%,
la capacidad vital forzada mayor al 80% versus menor al 80%. Entonces decimos que es un patrón obstructivo cuando la capacidad vital esté por encima del 80% y será un patrón de tipo restrictivo cuando esta capacidad vital esté por debajo del 70% de la pastelería mía, básicamente. Entonces, una vez hecho eso, se tienen los valores de la DI, de la interpretación de los gases arteriales, y se ve un porcentaje de hemoglobina ocupada por moléculas de oxígeno que depende de la presión de oxígeno y de la sangre. Moléculas libres de oxígeno en sangre se expresan en la presión de oxígeno en sangre arterial cuando las moléculas de oxígeno están en la sangre arterial. Y la presión de oxígeno en la sangre arterial se mide por un equipo de analizador de gases arteriales. El otro tema es que queremos medir la función pulmonar y la saturación de oxígeno en sangre arterial se mide con un mínimo de oxímetro de pulso. Existen efectos de barrera para no medir adecuadamente este procedimiento de medir el pulpejo del color y medir la sangre. Cuando el efecto de barrera, por ejemplo, uñas esmaltadas, efecto de barrera, no hay ningún efecto de barrera al respecto. Hipotensión arterial, básicamente existe hipotensión arterial. Fenómeno de Raynaud el último que salió a las playas, y la hemoglobinopatía, que es una metahemoglobinemia, y la hipoxemia, que es la reducción de las presiones arteriales de oxígeno, menos 80. Esta es la cuestión de la hemoglobina y esta es la presión venosa de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Un encuentro un poco torpio, pero ahí